Bienvenidos a Culturama, un espacio donde la cultura predomina, donde encontrarás música, arte, historias, costumbres, tradiciones y mucho más. Culturama, tu espacio, tu zona cultural. El complejo religioso La Merced es uno de los más importantes de la ciudad de Cali, pues este guarda uno de los grandes secretos, el Museo Arqueológico y también el Museo de Arte Religioso. Este complejo religioso fue declarado Monumento Nacional en 1975. Hola, yo soy Alejandro Archila Castaño, soy director del Museo de Arte Colonial y Religioso La Merced. Este sitio en el que nos encontramos es el Museo de Arte Colonial y Religioso La Merced, que se encuentra en una parte del convento de La Merced de las Misioneras Agustinas Recoletas. Concretamente, el lugar, la sala en la que estamos, se conoce como la celda mercedaria y aquí se puede apreciar el muro más antiguo de la ciudad de Cali. Cuando hablamos del muro más antiguo, quiere decir que se construyó prácticamente simultáneamente con el nacimiento de la ciudad. Estamos hablando de 1536, lo que hace que este sea el edificio más antiguo que se conserva en la ciudad de Cali. La tradición nos dice que en el lugar donde se celebró la misa de la fundación de Cali, el 25 de julio de 1536, se levantó el templo y el convento de la Merced. Esto, más o menos para decirnos que es un hito que nos da cuenta de ese acontecimiento histórico. Aunque, bueno, cuando hablamos de acontecimiento histórico quiere decir que está documentado. Realmente este lugar no está documentado, o sea, no está escrito que haya sido aquí la fundación de Cali, pero el hecho de que esté establecido aquí la iglesia y el convento quiere decir que aquí ocurrió algo. Y ese algo que ocurrió es precisamente esa primera celebración de la misa conmemorativa de la fundación de la ciudad. Los que construyeron la iglesia del convento fueron los frailes mercedarios. Estos frailes venían con los conquistadores. Generalmente los conquistadores se hacían acompañar de frailes de diferentes órdenes religiosas. En el caso del conquistador Sebastián de Belalcázar se acompañó en sus diferentes fundaciones con los frailes mercedarios. Por eso encontramos tanto en Popayán como en Quito como en Cali, ciudades fundadas por Belalcázar, conventos de la Merced. Este convento estuvo habitado por los frailes durante toda la colonia, que son cerca de 300 años. En el transcurso de ese tiempo, los frailes empezaron con un convento pequeño, que era primero el claustro, con una capilla. Luego, con el tiempo, se fue ampliando, fueron construyendo segundos pisos con corredores. Luego se amplió a la parte que hoy corresponde al Museo Arqueológico, donde hubo una especie de colegio de misiones. Pero esto se da hasta el siglo XVIII, que es cuando florece el convento, es la mejor época del convento. Pero luego vendría el siglo XIX, que es la decadencia del convento, que va de la mano con la caída del Imperio Español, aquí, cuando empiezan las guerras de independencia. En realidad, los frailes estuvieron aquí hasta 1821, cuando se expide la primera constitución, y ya con esa primera constitución el vicepresidente Santander opta por expropiar bienes de la iglesia y le quita en ese momento a los frailes mercedarios su convento de la Merced. Durante 3 años, hasta 1823, el convento estuvo en poder del gobierno. No sabemos si fue cuartel, si fue oficina del gobierno. Lo cierto es que en 1823 se funda el Colegio Republicano Santa Librada y
los bienes que fueron de los frailes pasan a ser del colegio. En 1825 hay un canje de edificios. Resulta que en lo que hoy es el Hospital San Juan de Dios había un convento de monjas agustinas y ese edificio estaba a las afueras de Cali y era el único edificio capaz de albergar un hospital. Entonces el gobierno le plantea a las hermanas un canje de edificios, les dice: ¿por qué no se vienen ustedes al convento de la Merced y nosotros en el sitio donde ustedes tienen su convento abrimos el hospital? Y así se hizo efectivamente. Entonces desde 1825 están las agustinas en este convento. Pero en ese momento solamente les dieron el convento, pero no la iglesia. La iglesia la conservó el Colegio Republicano Santa Librada hasta 1887, cuando por una ley de la República entregan la iglesia a las hermanas, quedando ellas desde ese año, ya casi para terminar el siglo XIX, con la propiedad de todo el conjunto conventual. No solamente del inmueble, sino también de todo lo que había adentro. Y lo que había adentro era precisamente muchos de los elementos que tenemos actualmente en la colección, o sea, pinturas, esculturas, obras en plata, ornamentos, en fin. En el siglo XX, las hermanas hacen adecuaciones al edificio, porque durante el siglo XIX, un siglo de guerras, un siglo de pobreza, pues prácticamente la infraestructura en todo el país se detuvo, la construcción de edificios y demás. Solo a principios del siglo XX se reactiva un poco y empiezan a activarse un poco las ciudades también, y efectivamente hacia los años 20 se hacen algunas reformas importantes dentro del convento para adecuarlo a las diferentes actividades que llevaban a cabo las hermanas. Ellas, cuando llegaron acá, traían un orfanato, entonces adecuaron una parte del espacio para orfanato, y obviamente ellas llegan a un convento que había sido de hombres para hacer convento de mujeres, entonces también se adapta de la manera adecuada. En el siglo XX ellas mejoran el orfanato, pero también hay una escuela y más adelante hay un colegio. Entonces esos espacios se adecúan, se construyen segundos pisos, se construyen corredores, se construyen patios, en fin. Toda esta infraestructura que se construyó a principios del siglo XX empezó a hacer crisis en los años 60 y se opta por la restauración. Pero en lo que fueron los años 40 y 50 hubo una opción diferente a la restauración, que fue la demolición de la Merced. Se pensó en demoler la Merced para hacer aquí un santuario mariano. De la misma manera como otras iglesias antiguas en Cali cayeron por esa moda, digamos, de actualizar las iglesias. Eso ocurrió, por ejemplo, con la antigua iglesia de San Nicolás, ocurrió con la antigua iglesia de Santa Rosa, le ocurrió a la ermita, pero por causa de un terremoto, y le ocurrió también a la catedral por culpa de un terremoto. Pero otras capillas e iglesias, como ya lo decíamos, se cayeron, se tumbaron y se remodelaron. Entonces, esa era la idea en la Merced. En 1964 se optó por una restauración únicamente de la capilla de la Merced. En esa primera restauración se recuperó el aspecto colonial que tenía la iglesia a partir de fotografías antiguas, a partir de algunos descubrimientos que hicieron, a partir de diferentes opciones que tiene la restauración, aparte de lo que se iba encontrando. Los mismos muros iban diciendo que había antes y que vino después. Y esa restauración terminó en 1967. Pero como no se había intervenido el resto del edificio, a finales de los 60, principios de los 70, el edificio ya empezó a entrar en crisis. Ya cuando se dieron los Juegos Panamericanos del 71, se sabe que la Merced estaba amenazando ruina. Entonces se crea una Junta Pro Restauración de la Merced, compuesta por personas ilustres de la ciudad, y esta junta durante la primera parte de la década de los 70 se dedica a conseguir recursos, a hacer proyectos para poder rescatar la Merced.
Gracias a esto se logra la declaración como Monumento Nacional de la Merced en 1975. En 1976, para poder financiar la obra, se vende la mitad del convento al Banco Popular. Esto fue pues la razón gracias a la cual se pudo salvar el edificio, porque no había recursos y el banco llegó a Cali en esos años, y se interesó por la obra. Entonces decidió adquirir el inmueble con la intención de restaurarlo. Entonces se vende la mitad del convento al Banco Popular. Con ese dinero se restaura el conjunto conventual completo. Esto duró 2 años. En 1978 termina la restauración. En la parte que compra el banco se abre el Museo Arqueológico, que es vecino nuestro, y en esta parte donde estaba el convento antiguo se abre el Museo de Arte Colonial y Religioso, con las obras que heredamos de los frailes mercedarios y las que también quedaron de las agustinas, de las que ellas aportaron. Esta comunidad de hermanas había sido fundada en Cali en el siglo XVIII, entonces por supuesto también tenían pinturas, de pronto algunas esculturas, obras en plata, y todo esto se sumó para abrir este museo. La mayoría de las obras están atribuidas a la escuela quiteña, o sea, no son de aquí, son ecuatorianas, y esto debido a que había más influencia en la colonia del sur, de Quito precisamente, que del centro del país. Entonces, en términos no solamente políticos, incluso religiosos, sino sobre todo en términos artísticos había más influencia. Además, las obras casi todas son del siglo XVIII, como ya habíamos dicho, es la mejor época del convento, es la época de oro del convento. Casi todas tienen influencia barroca, que es ese movimiento artístico que toma la iglesia o que asume la iglesia para la evangelización. Por eso las obras que vemos aquí en el museo nos cuentan historias. La intención de asumir ese movimiento artístico era precisamente la evangelización, y al contarnos historias se podía evangelizar a la gente que, entre otras cosas, era el común de la gente analfabeta, ¿no? Entonces las obras estaban generalmente en las iglesias y la gente entendía algunos aspectos de la iglesia, de las vidas de los santos, de la vida de Jesús, en fin, algunos dogmas y demás, los entendían a través de lo que explicaban las pinturas. Entonces las obras son barrocas. Casi todas son anónimas, porque los que podían firmar las obras eran únicamente los maestros. Entonces quizás las obras, que son de buena factura, fueron hechas en talleres bajo la dirección de los maestros, pero sin firma. Igual que ocurre hoy en día, una obra firmada por un artista famoso, pues obviamente es mucho más costosa, y seguramente en esa época no era diferente. Obviamente para esa época el concepto de artista no existía, eran artesanos, pero de todas maneras los maestros tenían pues su fama y podían cobrar, ¿no? Entonces las obras anónimas, casi todas, y bueno, se compone la colección no solamente de pinturas, sino también, como habíamos dicho, esculturas, obras en plata, ornamentos. Además, a eso se suma los libros que tenemos en la biblioteca, que datan los más antiguos del siglo XVII. Tenemos manuscritos del siglo XVIII. Y últimamente hemos también adquirido o han llegado o hemos descubierto algunos documentos, fotografías, ¿sí? Las más antiguas creo son principios del siglo XX. Tenemos una colección muy interesante de partituras, en fin. Eso es en términos generales lo que compone nuestra colección, que está obviamente dentro del edificio, que es del siglo XVI, y con lo cual podemos decir que las obras están perfectamente contextualizadas. Es, yo creo, el museo más genuino que hay, porque lo que está acá prácticamente siempre ha estado acá. Es un museo religioso con obras religiosas dentro de un convento, entonces el contexto parece que es perfecto. El museo presta sus servicios de 9 a 12 y de 2 a 5 entre semana, de lunes a viernes, y el sábado de 9 a 12. La cultura no es solamente
arte, folclore, danza y pinturas. También es historia y religión.